Carolina solo quería salvar a su madre, pero terminó atrapada en un juego peligroso con su jefe, un hombre capaz de comprarlo todo, menos su corazón. Hola, mis amigas y amigos, antes de comenzar esta sorprendente historia, dejen en los comentarios desde dónde están viendo y cuéntame cómo va tu día, ¿vale? Y recuerden dar like y suscribirse al canal. El sol de la tarde se filtraba perezosamente por los ventanales del 20º piso, bañando la oficina principal de Mendoza Rojas Construcciones, con un brillo dorado que, irónicamente, no reflejaba el nerviosismo que se apoderaba de Carolina Duarte. El tic-tac del reloj de pared, que marcaba las 4:30 de la tarde, resonaba en su mente como un martillo, amplificando la urgencia de su situación. Su teléfono vibró por tercera vez en los últimos 15 minutos, y una mirada discreta a la pantalla confirmó lo que temía. Mamá. El corazón de Carolina se oprimió, un nudo de preocupación y desvelo. Desde que doña Elena Peralta, su madre, había sido diagnosticada con una rara forma de artritis reumatoide agresiva, las crisis de dolor se habían vuelto más frecuentes e impredecibles, secuestrando la poca autonomía que le quedaba a su progenitora. Carolina Duarte, con sus gafas apoyadas en la punta de la nariz, recorrió el ambiente frenético de la oficina con la mirada. El bullicio habitual de Mendoza Rojas era un coro de llamadas incesantes, de ejecutivos que cruzaban el pasillo con carpetas bajo el brazo, y del constante murmullo de la productividad. En medio de ese caos ordenado, ella, como siempre, se dedicaba a descifrar la agenda imposible de Ricardo Mendoza, el formidable CEO de la empresa, un hombre tan enigmático como las sombras que bailaban en su impecable traje. «Por favor, mi niña, ¿puedes venir más temprano hoy?» La voz de su madre, frágil y ahogada por el dolor, susurró al otro lado de la línea cuando Carolina finalmente respondió, bajando la voz para no llamar la atención. «Mamá, ¿qué pasó? ¿Estás bien?», inquirió Carolina, levantándose y caminando hacia la ventana, fingiendo revisar unos documentos, mientras el pánico comenzaba a anidar en su pecho. «El dolor es demasiado fuerte hoy, mi amor. Apenas puedo moverme. El médico dijo que si empeoraba, no debía quedarme sola. Tengo miedo, hija». Carolina cerró los ojos, sintiendo cómo el peso del mundo se posaba sobre sus hombros. El salario de asistente ejecutiva era, en teoría, bueno, pero ni de lejos suficiente para permitirse el lujo de una cuidadora a tiempo completo. Era ella, y solo ella, quien debía estar presente en los momentos de mayor necesidad. «Está bien, mamá, voy a intentar salir más temprano. Te quiero mucho, mi viejita», dijo con un nudo en la garganta antes de colgar y exhalar un largo suspiro. Ricardo llevaba 2 horas en una reunión crucial con unos inversores asiáticos. Su agenda estaba repleta hasta las 7 de la noche, pero quizás, solo quizás, entendería la urgencia de su situación. Después de todo, Carolina llevaba 3 años en la empresa, con un historial impecable, y nunca, ni una sola vez, había solicitado un permiso para irse antes. A las 5:15 de la tarde, Ricardo Mendoza finalmente emergió de la sala de reuniones. Alto, de hombros anchos y siempre impecablemente vestido, poseía una presencia magnética que silenciaba la oficina entera a su paso. Sus ojos oscuros, penetrantes como un halcón, encontraron los de Carolina de inmediato. «Carolina, necesito que organices los contratos de la obra del casco antiguo para mañana a primera hora. Es prioritario», dijo con su habitual tono autoritario, pero se detuvo, notando la sombra de preocupación que empañaba los ojos de su asistente. «¿Algún problema, señor Mendoza?», preguntó, su voz sonando más temblorosa de lo que deseaba. «Me gustaría hacerle una petición, si no es mucha molestia». Carolina se levantó, alisándose la falda de su sobrio traje azul marino. «Necesito salir más temprano hoy. Es una emergencia familiar
Ineludible. Ricardo inclinó la cabeza estudiándola con esa mirada incisiva que reservaba para las negociaciones más arduas. ¿Emergencia familiar? ¿De qué tipo?, preguntó, su voz exenta de emoción. Mi madre no se siente bien. Sufre de artritis reumatoide y hoy está teniendo una crisis severa. No puede quedarse sola, señor. Entiendo. Ricardo caminó hacia su imponente escritorio de caoba, apoyándose en él con los brazos cruzados. La oficina comenzaba a vaciarse y la luz dorada del incenso atardecer se colaba por los ventanales del piso 23. Carolina, usted lleva 3 años trabajando aquí, ¿cierto? Sí, señor. Exactamente 3 años. Y en todo ese tiempo, ¿cuántas veces ha solicitado salir temprano? Carolina dudó, la vergüenza tiñendo sus mejillas. Ninguna, señor. Nunca. Exacto. Usted es puntual, eficiente y, sinceramente, no sé cómo funcionaría esta empresa sin su impecable organización. Ricardo se acercó y Carolina pudo percibir su aroma masculino, una mezcla de sándalo y un toque cítrico que nunca lograba identificar. Pero hoy es diferente, ¿no es así? El corazón de Carolina comenzó a latir con una velocidad inusitada, como un colibrí atrapado. ¿Cómo así, señor?, preguntó, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Hoy tengo una llamada crucial con nuestros socios en Londres a las 6:30. Necesito que usted esté aquí para hacer el puente con la traducción simultánea. No hay margen de error. Se detuvo justo frente a ella y Carolina tuvo que levantar el rostro para encontrar sus ojos. Pero una sonrisa lenta, casi imperceptible, se formó en los labios de Ricardo y Carolina sintió un escalofrío helado recorrer su espina dorsal. Podría dejarla salir más temprano. Incluso podría reorganizar la llamada y posponerla para mañana. ¿En serio? El alivio inundó su pecho, una oleada de esperanza que amenazaba con ahogarla. Claro, pero todo tiene un precio, Carolina. La atmósfera en la oficina cambió instantáneamente. El aire pareció volverse más denso, cargado de una electricidad palpable. Carolina sintió como sus mejillas ardían. ¿Qué tipo de precio, señor? Ricardo dio un paso más cerca, y ahora Carolina pudo distinguir las pequeñas líneas de expresión alrededor de sus ojos. Casi podía contar sus pestañas oscuras. Un beso, murmuró, con una voz que la dejó sin aliento. Disculpe. Carolina parpadeó, segura de haber escuchado mal, de que su desesperación le estaba jugando una mala pasada. Escuchó bien. Ricardo se enderezó, sus ojos fijos en los de ella. Si usted me da un beso, puede irse ahora mismo. Yo me encargo de todo aquí, no se preocupe por nada. Carolina sintió que el mundo giraba a su alrededor, una sensación de vértigo incontrolable. Miró a su alrededor, buscando alguna señal de que alguien más hubiera escuchado. Pero la oficina estaba prácticamente vacía, sumida en un silencio ominoso. Señor Mendoza, Esto es completamente inapropiado, quizá. Quizá, Ricardo regresó detrás de su escritorio, como si no acabara de proponer la cosa más absurda y perturbadora que Carolina había escuchado en su vida profesional. Pero es mi oferta. Usted decide. Puede quedarse hasta las 7, como estaba planeado, o aceptar mi condición. La elección es suya. Carolina se quedó paralizada, su mente luchando por procesar la audacia de sus palabras. Su teléfono volvió a sonar, sin duda su madre, impaciente y sufriendo. Miró a Ricardo, que la observaba con una expresión indescifrable, luego a su teléfono y finalmente al reloj en la pared, que continuaba con su implacable tic-tac. Necesito pensar, balbuceó, su voz apenas un suspiro. No hay mucho que pensar, Carolina. Es sí o no. Las manecillas del reloj no esperan. Carolina sintió que sus manos temblaban mientras sostenía el teléfono, que seguía vibrando con urgencia. Al otro lado del escritorio, Ricardo la observaba con una calma perturbadora, como si acabara de proponer un cambio en la agenda, y no algo
que rozaba peligrosamente el acoso. «Esto es un chantaje», murmuró, más para sí misma que para él, la palabra un eco amargo en el vacío de la oficina. ¿Chantaje? Ricardo arqueó una ceja, una pequeña arruga de incredulidad formándose en su frente. «Yo diría que es una negociación, Carolina. Usted quiere algo, yo quiero algo. Simple, ¿no cree?» «No hay nada de simple en esto, señor Mendoza». Carolina finalmente contestó el teléfono, su voz tensa. «Hola, mamá. Solo un minuto, por favor». Puso el aparato en silencio y encaró a Ricardo, sus ojos chispeando con una mezcla de indignación y miedo. «Señor Mendoza, esto es completamente inapropiado. Podría denunciarlo por acoso. Legalmente». Ricardo rió, un sonido bajo y grave que hizo que algo extraño se removiera en el estómago de Carolina, una mezcla de repulsión y una perturbadora curiosidad. «Claro que podría, pero ambos sabemos que no lo hará, ¿verdad? ¿Por qué está tan seguro de eso?», preguntó Carolina con la voz apenas audible. «Porque usted necesita este empleo, necesita el seguro de salud para su madre, necesita la estabilidad que le ofrece esta posición, Carolina». Se levantó de nuevo, rodeando el escritorio con pasos medidos, cada uno un tic-tac en el reloj de su destino. «Y porque en el fondo usted sabe que aquí no hay acoso alguno. Yo no la estoy forzando a nada. Le estoy ofreciendo un intercambio, una elección». Carolina retrocedió hasta sentir la fría pared en su espalda, el aire pareciendo faltarle. «Un intercambio completamente desigual. Se está aprovechando de mi situación, ¿no es así?» «Estoy». Ricardo se detuvo a pocos centímetros de ella, su aliento cálido en su rostro. «¿O estoy, por fin, siendo honesto sobre algo que ha existido entre nosotros durante meses, Carolina? Dígame usted». El corazón de Carolina se disparó, golpeando con fuerza contra sus costillas. «No existe nada entre nosotros. Usted es mi jefe. Yo soy su empleada, señor Mendoza», protestó, pero las palabras murieron en su garganta, porque una parte de ella sabía que mentía. «Carolina», la voz de Ricardo se volvió más suave, casi un susurro que la envolvió como una manta cálida. «¿Usted cree que no noto cómo me mira a veces? ¿Cómo su respiración se acelera cuando me acerco? ¿Cómo se sonroja cuando nuestros dedos se rozan al entregarme documentos? ¿Cree que soy ciego? Yo no». Carolina comenzó a replicar, pero el aire le faltó, porque era la verdad. Desde el primer día que puso un pie en esa oficina, Ricardo Mendoza había logrado mover algo en su interior de una manera que no podía explicar. Una atracción latente y negada. «¿Y usted cree que yo no siento lo mismo?». Ricardo levantó la mano, casi rozando su rostro, pero deteniéndose unos centímetros antes. «¿Cuántas veces he inventado excusas para llamarla a mi oficina solo para tenerla cerca, solo para sentir su presencia? ¿Cuántas, Carolina?». Carolina sintió que el aire le faltaba en los pulmones. Su cabeza daba vueltas. «Eso no cambia el hecho de que me está poniendo en una situación imposible, señor». «La situación ya era imposible, Carolina. Yo solo estoy poniendo las cartas sobre la mesa». Su teléfono vibró de nuevo. Esta vez un mensaje de texto. «Hija, el dolor empeoró. Tengo miedo». Carolina cerró los ojos. La imagen de su madre sufriendo inundó su mente. Cuando los abrió, Ricardo la observaba con una expresión que nunca había visto antes, menos depredadora, más vulnerable, casi implorante. «Es solo un beso», dijo suavemente, su voz más ronca de lo normal. «No estoy pidiendo nada más que eso, lo juro. ¿Y después de mañana qué? ¿Una caricia? ¿Una cena? ¿Dónde termina esto, Ricardo?», preguntó Carolina, su voz llena de desesperación. Ricardo retrocedió un paso, dándole espacio, la distancia un leve alivio. «Esto termina donde usted quiera que termine, Carolina. No soy un monstruo. No la voy a forzar a nada, pero tampoco voy a fingir que no siento una atracción irrefrenable por usted. Sería una hipocresía que no me permito». Carolina miró el reloj.
Las 5:45. El tráfico en la avenida Balboa estaría probablemente colapsado a esa hora y ella necesitaba llegar a casa lo más rápido posible. Si hago esto, dijo lentamente, cada palabra una pequeña agonía. Usted promete que no volverá a pasar, que mañana todo volverá a la normalidad, que esto no será un precedente para nada más. Ricardo permaneció en silencio por un largo momento, su mirada fija en la suya, sopesando sus palabras. Le prometo que no la forzaré a nada, Carolina. Nunca lo haría. Pero no puedo prometer que todo volverá a la normalidad, porque nada de lo que siento por usted es normal. Nunca lo ha sido. Desde el día que la vi entrar por esa puerta, mi mundo cambió para siempre. Carolina respiró hondo, un suspiro tembloroso que apenas contenía la tormenta de emociones en su interior. Pensó en su madre en casa, sola y con dolor. Pensó en las cuentas que necesitaba pagar, en el plan de salud que no podía perder, en el empleo que le había costado meses conseguir. Y pensó en cómo, por más equivocado que fuera admitirlo, una parte de ella sentía una extraña curiosidad sobre cómo sería besar a Ricardo Mendoza. Un beso, dijo finalmente, la voz apenas un susurro que se perdió en el silencio. Solo uno y entonces. Ricardo asintió lentamente, sus ojos oscuros fijos en los de ella, como si estuviera absorbiendo cada matiz de su decisión. Solo uno, lo prometo. Mi palabra es mi palabra. Carolina se alejó de Minutichen, la pared y caminó hacia él. Sus piernas se sentían como gelatina y estaba segura de que él podía escuchar el desenfrenado latido de su corazón. Cuando llegó justo frente a Ricardo, levantó el rostro, sus ojos encontrando los suyos. «Puede cerrar los ojos si quiere», murmuró Ricardo, su voz más ronca de lo normal, casi una súplica. «No». Carolina lo encaró directamente, su determinación una chispa en la oscuridad. «Si voy a hacer esto, voy a hacerlo mirándole a los ojos, sin arrepentimiento, sin engaño, ni de mi parte ni de la suya». Ricardo sonrió, una sonrisa diferente, más suave, casi tierna, desprovista de cualquier atisbo de arrogancia. Se inclinó lentamente, dándole todo el tiempo del mundo para cambiar de idea, para retroceder, para huir. Pero Carolina no retrocedió, no se movió, se mantuvo firme, anclada en la decisión que acababa de tomar. Cuando sus labios se tocaron, suaves y cálidos, Carolina sintió como si una corriente eléctrica recorriera cada fibra de su cuerpo. Un choque que la dejó sin aliento. El beso fue gentil, casi reverente, un roce delicado que duró apenas un instante. Ricardo no intentó profundizarlo ni hacerlo más intenso. Fue exactamente lo que había prometido. Solo un beso. Pero fue suficiente para hacer que el mundo de Carolina diera un vuelco, para sembrar una semilla de caos y emoción en el ordenado jardín de su vida. Cuando se separaron, ambos estaban respirando más rápido, el aire alrededor de ellos vibrando con una tensión innegable. Ricardo rozó su rostro con el dorso de la mano, un toque tan ligero que Carolina casi pensó que lo había imaginado. Un efímero susurro de piel sobre piel. «Gracias», susurró él, su voz cargada de una emoción que ella no pudo descifrar del todo. Carolina dio un paso hacia atrás, sus mejillas en llamas, su corazón aún desbocado. Yo necesito irme, ahora mismo. Puede irse, yo me encargo de todo aquí. No se preocupe por el trabajo, ya está todo resuelto». Carolina tomó su bolso con manos temblorosas y caminó hacia la puerta, su mente una maraña de sensaciones y preguntas sin respuesta. Cuando llegó a la salida del despacho, se volvió para mirarlo una vez más. Ricardo permanecía inmóvil en el mismo lugar, observándola con una expresión que ella no lograba descifrar, una mezcla de deseo, alivio y una profunda melancolía. «Señor Mendoza», comenzó con la voz apenas un hilo. «Ricardo», la corrigió suavemente, su voz más ronca que antes. «Después de lo que pasó,
Creo que puede llamarme Ricardo, Carolina, si así lo desea, claro. Ricardo, repitió ella, saboreando el sonido de su nombre en sus labios, el eco de una nueva intimidad. Esto no puede volver a pasar. No, no, no. Esto no es correcto. Él asintió lentamente, pero Carolina notó que no dijo nada, que sus labios permanecieron sellados, y cuando ella salió de la oficina, llevando consigo el recuerdo de aquel beso prohibido y la certeza de que nada volvería a ser igual al día siguiente, el peso del silencio de Pesne, Ricardo fue más elocuente que cualquier palabra. Carolina se despertó a las 5:30 de la mañana con el sabor del beso aún en sus labios, una huella persistente que se negaba a desaparecer. Había pasado la noche entera dando vueltas en la cama, alternando entre la culpa que la carcomía y una extraña sensación de hormigueo que recorría su cuerpo cada vez que recordaba los labios de Ricardo tocando los suyos. «Hija, ¿estás bien? Tienes una cara terrible», dijo doña Elena, observándola desde Mindon-Sentusi, la cocina, mientras Carolina preparaba el café de la mañana, intentando disimular su agitación. «Solo no dormí bien, mamá». «¿Cómo te sientes tú? ¿El dolor cedió un poco?» «Mejor, gracias a Dios y gracias a ti que llegaste anoche justo a tiempo». Doña Elena tocó el brazo de su hija con cariño, una pequeña muestra de gratitud que hizo que la culpa de Carolina se intensificara. «No sé qué haría sin ti, mi niña. Eres mi ángel». Carolina sonrió, pero el peso en su estómago se hizo más opresivo. Había logrado salir temprano, sí, pero ¿a qué precio? Y lo peor, una parte de ella, una parte que se negaba a admitir en voz alta, no se arrepentía completamente de lo que había sucedido en la oficina. En el camino al trabajo, en el bullicioso metro de Ciudad de Panamá, Carolina ensayó mentalmente cómo actuaría al ver a Ricardo, profesional, distante, como si nada hubiera pasado. Al fin y al cabo, él mismo le había prometido que todo volvería a la normalidad. Pero cuando llegó a la oficina a las 8:15, encontró una taza de café humeante sobre su escritorio, junto con un pequeño ramo de lirios blancos y una pequeña nota doblada con una caligrafía elegante y decidida. «Gracias por ayer. Espero que tu madre esté mejor. R». Carolina miró a su alrededor rápidamente. La oficina aún estaba medio vacía, solo algunos empleados del departamento financiero habían llegado. Tomó la nota y sin pensarlo 2 veces la arrugó y la arrojó a la papelera. Las flores, sin embargo, no tuvo el valor de tirarlas. Permanecieron sobre su escritorio, un recordatorio silencioso de la promesa y el precio de aquel beso. «Buenos días, Carolina». La voz de Ricardo a sus espaldas la hizo saltar de la silla, el corazón dándole un vuelco. «Buenos días, señor Mendoza», respondió ella formalmente sin volverse, intentando mantener la compostura. «Ricardo», la corrigió suavemente, su voz una caricia en el aire. «Ayer me llamaste Ricardo. ¿Lo recuerdas? Fue un momento especial». Carolina finalmente se dio la vuelta para encararlo. Ricardo estaba impecable, como siempre. Traje gris oscuro, corbata azul, cabello perfectamente peinado. Pero había algo diferente en sus ojos, una intensidad que no estaba allí antes, una chispa que la perturbaba y la atraía a la vez. «Ayer fue una situación excepcional, señor Mendoza, algo fuera de lo común. No debe confundirlo con la realidad diaria», dijo ella, intentando sonar indiferente. «Lo fue, ¿verdad?». Ricardo se acercó a su escritorio, pero mantuvo una distancia respetuosa, una barrera invisible entre ellos. «¿Cómo está tu madre, Carolina? ¿Se recuperó del susto de ayer?» «Mejor, gracias, mucho mejor. Y gracias por las flores, pero no era necesario que se molestara, de verdad que no». Carolina sintió cómo sus mejillas se ponían aún más calientes, el rubor traicionándola. Sí que era necesario. Fue lo mínimo que podía hacer Carolina. Después de todo,
Me permitiste algo que no debería haber pedido. Ricardo dudó por un momento, sus ojos explorando los de ella. Carolina, sobre lo de ayer, no necesitamos hablar de eso, Ricardo. Ella lo interrumpió rápidamente, cortando la conversación de raíz. Usted dijo que todo volvería a la normalidad, y eso es lo que vamos a hacer, volver a la normalidad, a nuestra relación profesional. Dije que no te forzaría a nada, Carolina, pero no dije que conseguiría olvidarlo. ¿Crees que fue fácil para mí? ¿Crees que lo que siento se apaga así sin más? El corazón de Carolina se disparó, pero ella mantuvo la expresión neutra, impenetrable. Bueno, usted va a tener que intentarlo. Tenemos mucho trabajo hoy, demasiado como para perder el tiempo en conversaciones que no llevan a nada. La reunión con los inversores japoneses es a las 10. ¿Y ya preparó los contratos? Espero que sí, porque no hay tiempo para errores. Claro, dijo él, su voz una mezcla de resignación y admiración. Están en tu escritorio, perfectos como siempre, impecables. Ricardo dio un paso en dirección a su propia oficina, pero se detuvo en el umbral y se volvió, su mirada fija en la suya. Carolina, si algún día vuelves a necesitar salir temprano, solo avísame. No necesitarás negociaciones especiales, nunca más. Te lo prometo. Carolina lo observó entrar en su oficina y cerrar la puerta. Solo entonces se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración durante toda la conversación, como si un peso invisible se hubiera posado sobre su pecho. El resto de la mañana transcurrió con una normalidad aparente. Carolina organizó reuniones, contestó teléfonos, redactó informes, todo exactamente como era antes, excepto por el hecho de que cada vez que Ricardo pasaba por su escritorio, ella sentía un escalofrío en el estómago, y cada vez que él le hablaba por el intercomunicador, su voz parecía más íntima de lo habitual, un murmullo que solo ella podía escuchar, un secreto compartido en el bullicio de la oficina. A las 2 de la tarde, Ricardo salió para una reunión externa importante. Carolina aprovechó para ir al baño y recomponerse, su reflejo en el espejo mostrando la tensión en sus ojos. Estaba mirándose cuando Carla, la recepcionista, entró con una sonrisa traviesa. «Hola, Mari. ¿Todo bien? Te ves un poco agitada». «Hola, Carla. Todo genial. Solo un poco de estrés con el trabajo», respondió Carolina intentando sonar casual. «¿Qué flores tan preciosas recibiste hoy? ¿Quién fue el galán? ¿Hay alguien nuevo en tu vida y no me lo has contado?» Carla le guiñó un ojo, su sonrisa se amplió. Carolina sintió como la sangre se le helaba en las venas, un sudor frío recorriendo su espalda. «¿Cómo así? ¿De qué hablas, Carla?» «Las flores en tu escritorio, mujer. Todo el mundo está comentando lo bonitas que son». Juliana, de Recursos Humanos, dijo que nunca había visto lirios tan hermosos. «¿Ya tienes pretendiente y yo aquí sin enterarme?» «Ah, eso». Carolina intentó sonar lo más natural posible, restándole importancia. «Fue un cliente, un agradecimiento por un proyecto terminado. Sin más, un simple detalle. Un cliente, ¿eh?» Carla parpadeó. Su sonrisa se volvió más picarona. «Un cliente que sabe que el lirio blanco significa pureza y un nuevo comienzo. Interesante, muy interesante. Parece que el señor tiene un gusto muy particular y unas intenciones claras». Carolina no sabía que los lirios blancos tenían ese significado. Sería posible que Ricardo sí lo supiera. Había sido un mensaje oculto, una declaración silenciosa en medio del caos. En nos... «En fin», continuó Carla, ajena al torbellino de pensamientos de Carolina. «Sea quien sea, tiene buen gusto y, por lo visto, también tiene interés. Y no te juzgo, ¿eh? Te mereces a alguien que te valore, que te vea de verdad». Carla salió del baño con un saludo, dejando a Carolina sola con sus pensamientos confusos, el significado de los lirios blancos resonando en su mente. El jueves siguiente, Carolina estaba organizando unos archivos cuando su teléfono personal sonó.
Era un número desconocido y una punzada de ansiedad la recorrió. Hola Carolina, hablo de la Clínica San Francisco. Su madre ingresó aquí hace una hora. El mundo de Carolina se desmoronó. La noticia un golpe seco en el estómago. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? ¿Está bien? Se sintió mal en casa. Los vecinos llamaron a la ambulancia. Necesita venir aquí urgente, señorita Duarte. La situación es delicada. La voz al otro lado de la línea era profesional, pero el tono urgente era inconfundible. Carolina colgó con las manos, temblando, tomó su bolso y salió corriendo en dirección al ascensor, pero se detuvo al darse cuenta de que Ricardo estaba en una reunión crucial con unos posibles inversionistas. No podía simplemente desaparecer sin avisar. Regresó a su escritorio y marcó la extensión de su oficina. Ricardo, soy yo. Necesito irme ahora mismo. Mi madre fue ingresada en el hospital. Estoy muy preocupada. ¿Qué? ¿Dónde estás? ¿En tu escritorio? La voz de Ricardo sonó alarmada. Estás en una reunión, lo sé, pero no puedo esperar. Necesito ir ya. Sal de ahí ahora mismo. Voy a llevarte al hospital. Ni lo dudes. No es necesario. Puedo tomar un taxi. Carolina intentó protestar, pero su voz sonó débil, sin convicción. Carolina. La voz de él se volvió firme, autoritaria, pero con un matiz de preocupación. No te estoy preguntando. Voy a llevarte. Fin de la discusión. 5 minutos después, Ricardo apareció en el ascensor. Había abandonado la reunión a la mitad, dejando a los ejecutivos esperando, atónitos. Su corbata estaba ligeramente torcida y su cabello un poco revuelto, una señal de la prisa y la angustia. «Vamos», dijo, tomando su brazo con una suavidad inesperada, su toque una corriente cálida en medio de su desesperación. En el camino al hospital, en el impecable BMW negro de Ricardo, Carolina intentaba controlar el desespero que la invadía. Ella estaba bien ayer. Hablamos en el desayuno. Se rió de una tontería en la televisión. No entiendo qué pudo pasar tan rápido. Es mi culpa, ¿verdad? Va a estar todo bien, Carolina, Ricardo dijo, manteniendo una mano firme en el volante y extendiendo la otra para tomar la suya. Tu madre es fuerte, muy fuerte. Ya verás cómo se recupera pronto. Confía en mí. Carolina miró sus dedos entrelazados. Debería haber retirado la mano, pero no pudo. El toque de él era un ancla en medio del caos que su mente se había convertido. Una pequeña isla de calma en un mar de incertidumbre. ¿Por qué estás haciendo esto?, preguntó, con la voz apenas un susurro. ¿Haciendo qué, Carolina? ¿Ayudarte? ¿Dejar mi reunión? ¿Llevarte al hospital? Ricardo permaneció en silencio por un momento, concentrado en el denso tráfico de la cinta costera. Porque me importas, Carolina. Mucho más de lo que imaginas. ¿Me importas, Ricardo?, preguntó Carolina, levantando la mirada para encontrar sus ojos. No, no lo digas. Él apretó su mano suavemente, un gesto de consuelo. Hoy no se trata de nosotros, Carolina. Se trata de tu madre. Vamos a concentrarnos en eso, en ella, en su salud. En el hospital, Carolina corrió hacia la recepción mientras Ricardo estacionaba el coche. Cuando él la encontró en la sala de espera, ella estaba hablando con un médico, sus hombros tensos, su rostro pálido. Estable por ahora, señorita Duarte, pero necesitamos hacer más exámenes. La artritis de su madre ha evolucionado más de lo que esperábamos. Hay algunas complicaciones que debemos investigar de inmediato. Carolina asintió, intentando procesar la avalancha de información médica que la abrumaba. Cuando el doctor se alejó, se sentó en una silla de plástico, sintiendo cómo sus piernas flaqueaban, y rompió a llorar. Un llanto silencioso y desesperado que venía del alma. Ricardo se sentó a su lado, y sin decir una palabra, la atrajo a un abrazo reconfortante. Carolina se permitió llorar en su hombro, sintiendo el familiar aroma de su perfume y el calor reconfortante de los brazos que la envolvían. Una fortaleza inesperada en medio de su vulnerabilidad.
Ella es todo lo que tengo, Ricardo, murmuró Carolina contra su impecable traje, sus palabras ahogadas por las lágrimas. Si le pasa algo, no va a morir, Carolina. Lo escuchaste al médico. Ella está estable. Es una mujer fuerte. Lo ha demostrado una y otra vez. Va a salir de esto, lo prometo. Carolina se apartó un poco para mirarlo a los ojos, sus propios ojos enrojecidos e hinchados. ¿Por qué estás siendo tan amable conmigo, Ricardo? ¿Por qué te importa un tanto? Ricardo tocó su rostro con una delicadeza inesperada, limpiando una lágrima con el pulgar. Porque te mereces amabilidad, Carolina. Siempre la has merecido, incluso después de lo que pasó el lunes. Especialmente después de lo que pasó el lunes. Ricardo dudó, la culpa asomándose en sus ojos. Carolina, me comporté como un idiota. Me aproveché de tu situación para conseguir algo que deseaba desde hace meses. Fue inaceptable, lo sé, fue un error, un grave error. ¿Te estás disculpando? ¿Ricardo?, preguntó Carolina, su voz llena de incredulidad. Me estoy disculpando por el método, Carolina, no por el resultado. Él sonrió ligeramente, una chispa de picardía en sus ojos. No voy a fingir que me arrepiento de haberte besado. No lo hago. Carolina sintió cómo su corazón se aceleraba aún más, incluso en medio de toda aquella angustia y preocupación por su madre. Ricardo, esto es muy confuso, muy complejo. Para mí también, Carolina, créeme. Se alejó un poco, pero no quitó la mano de su rostro. Pero no necesitamos resolver nada hoy. Hoy te quedas aquí con tu madre y yo me quedo aquí con ustedes dos. Mi lugar es a tu lado. Tú no tienes que hacerlo. No debes. Sí que tengo. Y sí que debo. Ricardo se levantó con determinación. Voy a buscar un café para nosotros. ¿Has comido algo hoy? Te ves pálida. Carolina negó con la cabeza, su estómago revuelto. Voy a buscar algo de comer también. No te muevas de aquí, por favor. No te separes de tu madre. Mientras Ricardo se alejaba, Carolina lo observó. Había abandonado una reunión importante. Estaba perdiendo un día entero de trabajo, todo para quedarse con ella en un hospital. No era el comportamiento de un jefe aprovechador. Era el comportamiento de un hombre que se preocupaba de verdad. Y por primera vez desde el lunes, Carolina se permitió pensar que tal vez aquel beso no había sido solo sobre poder y manipulación. Tal vez había sido sobre algo mucho más complicado y mucho más real. Algo que iba más allá de lo profesional. Doña Elena Peralta, la madre de Carolina, permaneció internada durante 3 largos días. Durante todo ese período de incertidumbre y angustia, Ricardo Mendoza apareció en el hospital cada día después de su jornada de trabajo, siempre trayendo consigo algo que pudiera aliviar el peso de la situación. Flores frescas para doña Elena, comida nutritiva para Carolina, revistas para distraer la mente, e incluso un cargador de celular cuando se percató de que el de ella se había descargado. Su presencia era constante, un pilar silencioso en medio de la tormenta. «Mamá, este es Ricardo, mi jefe», presentó Carolina al segundo día, cuando doña Elena, ya más lúcida y con un poco de energía, pudo sentarse en la cama. «Ah, el famoso jefe». Doña Elena sonrió con picardía y Carolina notó cómo los ojos de su madre brillaron con un destello de curiosidad y aprobación. «Carolina habla mucho de usted, joven. Demasiado para mi gusto». «¿Ah, sí?» Ricardo miró a Carolina con una sonrisa divertida que rara vez mostraba en la oficina, una sonrisa que la desarmaba. «¿Y qué dice exactamente, doña Elena? Me interesa saber». «Dice que usted es muy exigente». «Sí, pero también muy justo». Doña Elena le guiñó un ojo a su hija, quien se puso tan roja como un tomate maduro. «Y dice que es muy apuesto también, ¿verdad, mi niña? No te atrevas a negarlo». «Mamá, por favor», exclamó Carolina, deseando que la tierra se la tragara. «Estoy solo diciendo la verdad. Usted misma lo dijo, que era muy guapo».
Ricardo rió, una risa genuina y resonante que Carolina rara vez escuchaba en el ambiente formal de la oficina. Un sonido que le provocaba un extraño escalofrío de placer. Doña Elena, usted es muy amable, de verdad. Y Carolina es la mejor empleada que he tenido, una joya, la mano derecha de esta empresa. Sin ella no podría funcionar. ¿Empleada? Doña Elena arqueó una ceja, su mirada aguda escrutando a Ricardo con una sabiduría innata. Entonces, ¿por qué está aquí todos los días, joven? ¿Un jefe se preocupa tanto así por una simple empleada? El silencio que siguió fue denso, roto solo por el suave murmullo de los aparatos médicos. Carolina sintió que su corazón se disparaba, y cuando miró a Ricardo, él la estaba mirando directamente a ella. Sus ojos oscuros, llenos de una emoción que ella no podía interpretar, pero que la conmovía profundamente. Bueno, doña Elena. Ricardo se acercó a la cama con una sonrisa que Carolina nunca había visto antes. Más suave, más real, desprovista de cualquier formalidad o barrera. No es solo porque sea mi empleada, es porque ella es especial, única, no hay otra como ella. Listo, lo dije. Ricardo se enderezó, sus ojos fijos en los de Carolina, una declaración silenciosa en medio del bullicio del hospital. Ahora ya lo saben las dos, no hay más secretos. Doña Elena sonrió como si acabara de ganarse la lotería, un brillo de satisfacción en sus ojos. Lo sabía. Una madre siempre sabe estas cosas, joven. Siempre. El corazón no engaña. Aquella noche, mientras salían del hospital juntos, bajo un cielo estrellado que parecía susurrar secretos, Carolina finalmente confrontó a Ricardo, su voz baja y cargada de una mezcla de confusión y asombro. ¿Qué fue todo eso allá arriba, Ricardo? ¿Qué significó lo que dijiste? La verdad, Carolina, la pura verdad. Ricardo se detuvo junto a su coche, un lujoso todoterreno que contrastaba con la humildad de la acera. Carolina, no puedo seguir fingiendo que eres solo mi empleada. No puedo. Simplemente no puedo. Y no quiero, además. Ricardo, por favor, déjame terminar. Necesito expresarte esto de una vez por todas. Él se acercó a ella, su presencia imponente, su aliento cálido en su rostro. Desde que empezaste a trabajar conmigo, mi vida cambió de una manera que jamás imaginé. Eres la primera persona en la que pienso cuando me despierto y la última antes de dormir. Me desafías, me inspiras, me vuelves loco de deseo y de rabia al mismo tiempo. Eres una fuerza de la naturaleza, Carolina, y me tienes completamente cautivado. Carolina sintió cómo sus ojos se llenaban de lágrimas, una oleada de emociones incontrolables. Ricardo, esto es demasiado confuso. Tú eres mi jefe, mi superior. No puedo simplemente ignorar eso. Lo sé, y eso lo complica todo, ¿verdad? Ricardo tocó su rostro con una ternura infinita, pero no retiró la mano, su tacto una promesa silenciosa. Pero no cambia lo que siento, ni un ápice. ¿Y qué es lo que sientes, Ricardo? Necesito escucharlo con mis propios oídos, sin rodeos, sin medias tintas, preguntó Carolina, la voz temblorosa, apenas audible. Ricardo dudó por un momento, como si estuviera reuniendo todo el coraje del mundo, sus ojos oscuros reflejando la intensidad de sus sentimientos. Estoy enamorado de ti, Carolina, completamente, irremediablemente, perdidamente enamorado, como un loco. Y no hay nada que pueda hacer para cambiarlo. Carolina cerró los ojos, el peso de sus palabras, una revelación abrumadora. Ricardo, yo no puedo simplemente aceptar eso. ¿No puedes qué? ¿Sentir lo mismo? ¿Aceptarlo? ¿Darme una oportunidad? Ricardo la tomó suavemente de los hombros, sus ojos fijos en los suyos. No puedo enamorarme de mi jefe, Ricardo. No puedo depender de ti para mi sustento y al mismo tiempo estar involucrada emocionalmente contigo. Es demasiado peligroso, demasiado arriesgado. El desequilibrio de poder es insoportable. Entonces renuncia, Carolina. Renuncia a tu puesto.
Ricardo la sorprendió con su respuesta, su voz firme, sin titubeos. Carolina abrió los ojos, chocada por la audacia de su propuesta. ¿Qué? ¿Estás loco? Renuncia. Yo te ayudo a conseguir otro empleo en otra empresa, con un salario mejor incluso, con un plan de salud que cubra todos los tratamientos de tu madre. Te lo aseguro. ¿Estás hablando en serio? ¿De verdad, Ricardo?, preguntó Carolina, la incredulidad pintada en su rostro. Completamente en serio, Carolina. Lo más serio que he estado en mi vida, te lo juro. Tengo contactos en todo el mercado, en las empresas más importantes del país. Puedo recomendarte a cualquier constructora de la ciudad. Eres talentosa, inteligente, la más competente que conozco. Cualquiera estaría encantado de tenerte. Eres un diamante en bruto, Carolina. Carolina negó con la cabeza, aún procesando la magnitud de su oferta. Ah, ¿y después? ¿Después de que renuncie qué? ¿Nos haremos novios? ¿Y si no funciona? ¿Y si te cansas de mí? ¿Y si todo esto termina mal y yo me quedo sin nada, sin empleo, sin ti, sin nada? ¿Y si funciona, Carolina? ¿Y si eres la mujer de mi vida? ¿Y si estamos destinados a estar juntos? ¿Y si todo esto es el principio de algo maravilloso? No lo sabremos si no lo intentamos, ¿verdad? Ricardo la atrajo más cerca, su voz un susurro que le erizaba la piel. Carolina, nunca he sentido esto por nadie. Nunca he querido tanto proteger a alguien, cuidar a alguien, despertar todos los días al lado de alguien. Nunca. Eres la única. Por favor, piénsalo. Es todo lo que te pido. Solo piénsalo. El sábado, Carolina estaba en casa cuidando a su madre, quien había recibido el alta el viernes y ya se recuperaba, cuando el timbre sonó. Abrió la puerta, sorprendida al ver a Ricardo parado allí, vestido informalmente con jeans y una camisa polo azul. Parecía más joven así, más accesible, menos imponente, más humano. «Hola», dijo él, un poco incómodo, con una sonrisa tímida. «¿Puedo pasar? No quiero molestar». Carolina miró hacia atrás. La casa era sencilla, un pequeño chalet en el barrio de San Miguelito que ella había logrado financiar con mucho esfuerzo y sacrificios. No era nada comparado con lo que Ricardo estaba acostumbrado, con su mansión en Punta Pacífica y sus coches de lujo. «Claro, pasa, Ricardo», dijo ella, abriendo la puerta de par en par. «¡Ricardo!», doña Elena gritó desde la sala, su voz llena de alegría. «¡Qué bueno que viniste, joven! Carolina, ofrécele algo de beber. No seas maleducada. Traje algunas cosas». Ricardo mostró una bolsa de papel de la que asomaban unos pequeños envases. «Brigadeiros de la dulcería de la esquina para doña Elena. Son sus favoritos». Y dudó, su mirada buscando la de Carolina. «Algunas opciones de empleo para ti, Carolina, solo para que las revises con calma». Carolina sintió cómo su estómago se revolvía, una mezcla de sorpresa y gratitud. «¿Trajiste ofertas de empleo a mi casa, Ricardo? ¿De verdad hiciste eso?» «Carolina, mi niña, no seas grosera con el muchacho. Déjalo hablar. Es un caballero, por Dios». Doña Elena intervino con un tono de regaño. Ricardo se sentó en el sofá de la sala, mirando a su alrededor con un interés genuino, una curiosidad sincera. Carolina se dio cuenta de que estaba observando las fotos en la estantería. Ella y su madre en varios momentos de la vida, su graduación universitaria, algunos viajes sencillos a la playa. «Eras una niña preciosa, Carolina», comentó, tomando una foto de ella a los 7 años, sus ojos brillando con una ternura inesperada. «Ricardo, sobre las ofertas», comenzó Carolina, intentando retomar el hilo de la conversación. «Son 3 empresas diferentes». Él la interrumpió, sacando algunos papeles de la bolsa con una pila de documentos cuidadosamente organizados. Todas con salarios mucho mejores que el actual. Una de ellas, incluso, tiene un plan de salud excelente que cubriría todos los tratamientos de tu madre, sin excepción. Lo revisé personalmente.
Carolina tomó los papeles con manos temblorosas, su mente procesando la información. Eran propuestas reales, detalladas, con valores que la hicieron tragar saliva. Esto aquí, miró a Ricardo con incredulidad, el asombro pintado en su rostro. Esto es un 40% más de lo que gano ahora. Es increíble. Tú vales eso y mucho más, Carolina. Eres un activo invaluable. No lo dudes ni un segundo. Pero, ¿por qué me contratarían a mí? Ni siquiera me conocen. Personalmente, no saben cómo trabajo. Ricardo sonrió, una expresión de confianza y orgullo. Sí que te conocen. Yo les hablé de ti, de tus calificaciones, de tu dedicación, de tu competencia, de tu pasión. Mi recomendación tiene peso en el mercado, mucho peso. Te avalo completamente. Doña Elena se acercó y miró los papeles por encima del hombro de su hija, sus ojos brillando. Dios mío, Carolina, estos valores son excelentes. Acepta ya, hija, no lo pienses más. Mamá, es más complicado. ¿Qué eso? Mucho más de lo que crees. ¿Complicado por qué? El muchacho te está ofreciendo mejores empleos, mi niña. Acepta de una vez por todas. No seas tonta. Carolina miró entre su madre y Ricardo, sintiéndose presionada por ambos lados. Un dilema que la abrumaba. Puedo pensarlo. Solo un poco de tiempo, por favor. Claro. Tómate todo el tiempo que quieras, Carolina. Ricardo se levantó, su voz suave, tranquilizadora. Pero Carolina, hay algo que necesito decirte antes de que tomes cualquier decisión. ¿Qué cosa, Ricardo? Dime de una vez, por favor. Si aceptas una de estas propuestas, será porque quieres estar conmigo, no porque necesites el empleo. Será tu elección libre, sin coacción, sin presión financiera de ningún tipo. Será tu decisión y solo tuya. Quiero que lo tengas claro. Carolina sintió cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. La sinceridad en sus palabras la conmovía profundamente. ¿Y si no acepto? Si decido seguir trabajando para ti y mantenerlas, ¿qué cosas como están? ¿Qué pasará entonces? Si decides quedarte, entonces respetaré tu decisión y haré todo lo posible por olvidar lo que siento. Borrarlo de mi mente, aunque sé que será imposible. Ricardo tocó su rostro suavemente, una caricia tierna que le erizó la piel. Pero será la cosa más difícil que haya hecho en mi vida, Carolina. Te lo aseguro. Un tormento constante. ¿Y si acepto uno de los empleos, pero decido que no quiero nada contigo? Preguntó Carolina, desafiándolo con la mirada. Ricardo sonrió con tristeza, una melancolía que empañó sus ojos. Entonces, al menos sabré que hice lo correcto al ayudarte a crecer profesionalmente, Carolina. Que te di la oportunidad de volar con tus propias alas y que te amo lo suficiente como para dejarte ir, aunque me duela el alma. Doña Elena estaba observando todo con una sonrisa en el rostro, una sabiduría ancestral en sus ojos. Carolina, mi niña, este hombre está enamorado de ti de verdad. Un amor puro. Nunca vi algo así. Mamá, no. Por favor, no te metas, exclamó Carolina avergonzada. Déjame hablar, hija. Doña Elena se levantó, aún un poco frágil, pero con una determinación inquebrantable. Te crié sola desde que tu padre murió. Te vi luchando, trabajando, sacrificándote por mí sin descanso. Nunca te vi realmente feliz con un hombre, mi niña. Feliz de verdad. Mamá, yo soy feliz. Soy responsable, que es diferente. Carolina protestó, pero su voz sonó débil, sin convicción. Eres responsable. Exacto. Es muy diferente a ser feliz. No lo confundas. Doña Elena miró a Ricardo, una complicidad silenciosa entre ellos. Pero cuando este muchacho está cerca, tú brillas, mi niña. Tus ojos tienen un brillo especial. Te veo diferente. Te veo viva. Ricardo sonrió, un brillo de gratitud en sus ojos. La señora es muy sabia, doña Elena. Muy sabia. No sé qué haría sin sus consejos. Soy sabia de verdad. Y por eso les voy a dar un consejo a ustedes dos. A los dos. Escuchen bien. Doña Elena,
Miró entre ellos, sus ojos llenos de amor y esperanza. Dejen de complicar las cosas. Si se quieren, quédense juntos. Si no funciona, al menos lo intentaron, ¿verdad? La vida es muy corta para arrepentimientos. Ricardo entrelazó sus dedos con los de Carolina, un gesto que la hizo estremecer. Ella tiene razón, Carolina, completamente. Carolina miró sus manos unidas, luego el rostro de Ricardo, luego los papeles con las ofertas de empleo sobre la mesa de la sala. Toda su vida estaba a punto de cambiar drásticamente, y por primera vez en mucho tiempo tenía la elección en sus manos. «Necesito tiempo», dijo finalmente Carolina, su voz apenas un susurro, cada palabra una revelación para ella misma. «Todo el tiempo que quieras, Carolina», respondió Ricardo, su voz suave, comprensiva. «Pero Carolina, necesito decirte algo más, algo muy importante». «Sí, ¿qué es, Ricardo? Dime, por favor. Sea cual sea tu decisión, quiero que sepas que estos últimos días, los días que pasamos juntos en el hospital, a tu lado, fueron los mejores de mi vida. Poder cuidarte y estar aquí con ustedes dos me hizo darme cuenta de lo que realmente importa en la vida. Mucho más que el dinero, los negocios o el poder, mucho más. Me hiciste ver el verdadero valor de la vida, Carolina, te lo agradezco». Cuando Ricardo se fue, Carolina se quedó mirando por la ventana hasta que su coche desapareció en la distancia, las luces rojas de la parte trasera desvaneciéndose en la oscuridad de la noche. Doña Elena se acercó y pasó el brazo alrededor de los hombros de su hija, un gesto de consuelo. «Va a salir todo bien, mi niña, ya lo verás. No te preocupes». «¿Cómo puedes estar tan segura, mamá? ¿Cómo lo sabes con tanta certeza?», preguntó Carolina, apoyando la cabeza en el hombro de su madre. «Porque por primera vez en tu vida tienes miedo de ser feliz de verdad, Carolina. Y eso solo ocurre cuando la felicidad es real, cuando es auténtica, cuando es tan grande que te asusta. Es el miedo de perder algo tan valioso. No lo dejes escapar». El lunes amaneció gris y lluvioso, como si el clima reflejara el torbellino de emociones que agitaba el alma de Carolina. Había pasado todo el domingo analizando las ofertas de empleo que Ricardo le había traído, cada una mejor que la anterior, pero no era el dinero lo que ocupaba sus pensamientos. Era él. Llegó a la oficina de Mendoza en Rojas Construcciones más temprano de lo habitual, esperando tener unos minutos para organizarse antes de enfrentarse a Ricardo. Pero cuando llegó a su escritorio encontró una taza de café humeante y una pequeña nota doblada. «Buenos días, sin presión, solo cariño. R. ¿Llegaste temprano hoy?». La voz de Ricardo a sus espaldas la hizo girar. Él estaba apoyado en el umbral de su propia oficina, aún con el abrigo mojado por la lluvia, y parecía cansado, como si también hubiera pasado una noche en vela. «No pude dormir muy bien», admitió Carolina, su voz apenas un susurro. «Yo tampoco». Se acercó lentamente, sus ojos fijos en los de ella. «¿Llegaste a una decisión, Carolina?». Ella respiró hondo. Había ensayado ese momento decenas de veces durante el fin de semana, pero ahora que él estaba allí, tan cerca, todas las palabras parecían haberse desvanecido de su mente. «Ricardo, yo», comenzó, pero fue interrumpida por la llegada de Juliana, la jefa de Recursos Humanos. «Buenos días. Disculpen la interrupción, pero Ricardo, necesitamos hablar sobre la auditoría de la próxima semana. Es urgente». Ricardo cerró los ojos por un segundo, claramente frustrado por la interrupción. «¿Puede ser en 10 minutos, Juliana? Estoy en medio de una conversación importante». «En realidad no. El auditor llegó más temprano y te está esperando en la sala de reuniones. Parece que es algo serio». Carolina vio la tensión en su rostro, la sombra de la frustración. «Ve», dijo suavemente. «Hablamos después, cuando tengas un momento». «¿Estás segura, Carolina?». «Sí, ve a trabajar, es importante». Ricardo dudó. Luego se inclinó y, para sorpresa de Carolina,
Besó su frente rápidamente antes de salir con Juliana. El gesto fue tan natural, tan íntimo, que Carolina se quedó paralizada. Miró a su alrededor rápidamente, pero la oficina aún estaba medio vacía y nadie parecía haber notado nada. Las horas pasaron lentamente, arrastrándose como una tortuga. Ricardo estuvo atrapado en reuniones todo el día, apareciendo solo ocasionalmente para recoger algún documento o dar instrucciones rápidas. Siempre que pasaba por su escritorio, la miraba con una expresión interrogativa, pero no había tiempo para conversaciones privadas. A las 4 de la tarde, Carolina tomó una decisión. Cogió una hoja de papel y comenzó a escribir, cada palabra una confesión de su alma. Ricardo, pensé mucho en tu propuesta durante el fin de semana, en las ofertas de empleo, en nosotros, en todo lo que dijiste. Tienes razón, siento algo por ti también. No puedo negarlo más, no puedo ignorar esta verdad, pero tampoco puedo pasar por alto el hecho de que todo esto comenzó de forma equivocada. Te aprovechaste de mi situación, Ricardo, aunque ahora entiendo que fue por un motivo genuino, por algo que realmente sentías. Acepto la oferta de la constructora Nuevo Horizonte. Es la que más me interesó profesionalmente y me ofrece un crecimiento que no puedo desaprovechar. Entregaré mi carta de renuncia hoy mismo y comenzaré allí el próximo lunes. En cuanto a nosotros, necesito que entiendas que necesito tiempo. Tiempo para empezar esta nueva fase de mi vida, para adaptarme al nuevo empleo, para tener la certeza de que mis sentimientos no son solo gratitud o confusión. Si lo que sientes es real, Ricardo, espero que puedas esperarme. Necesito esa certeza. Dobló la carta y la metió en un sobre. Cuando Ricardo finalmente salió de su última reunión a las 6:30, Carolina se levantó y caminó hacia su oficina, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Carolina. Él sonrió al verla, un alivio palpable en su voz. Finalmente, qué día tan caótico. No sabes lo ocupado que he estado. Ricardo, necesito entregarte esto. Ella le extendió el sobre con manos temblorosas. La sonrisa de él desapareció cuando vio la expresión seria en el rostro de ella. Tomó el sobre y lo abrió, leyéndolo en silencio. Carolina observó las emociones pasando por su rostro. Sorpresa, tristeza, luego algo que parecía alivio, una extraña mezcla de sentimientos. ¿Aceptaste la vacante?, dijo finalmente, su voz un susurro. Sí, acepté la oferta y te pido tiempo, Ricardo. Eso es lo que necesito de ti ahora mismo. Pides tiempo. Ricardo dobló la carta cuidadosamente y la guardó en el cajón de su escritorio. ¿Cuánto tiempo, Carolina? ¿Un mes? ¿Un año? Dime un plazo. No sé. El tiempo que sea necesario para tener la certeza de que estoy tomando la decisión correcta, la que me haga verdaderamente feliz, sin presiones, sin arrepentimientos. Ricardo permaneció en silencio por un largo momento. Luego se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, la lluvia seguía cayendo y las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, pintando el horizonte con destellos dorados. «Sabes que esto va a ser una tortura para mí, ¿verdad?», dijo sin volverse, su voz cargada de resignación. «Va a ser para mí también, Ricardo, lo prometo». Él finalmente se volvió para mirarla a los ojos, una profunda tristeza en su mirada. «Tienes razón. Todo esto comenzó mal. Mereces tener la certeza, Carolina. Mereces elegir sin presión, sin ningún tipo de coacción. Tu felicidad es lo único que me importa». Carolina sintió como sus ojos se llenaban de lágrimas. La sinceridad en sus palabras la conmovía profundamente. «Gracias por entender, Ricardo. De verdad, gracias». «¡Ey!». Ricardo se acercó y tocó su rostro con una suavidad infinita. «No llores, Carolina. Esto no es un adiós. Es un hasta luego. Lo es, ¿verdad?». «¿No lo es?», preguntó Carolina, la esperanza una pequeña chispa en su interior. «No lo es. Es un hasta luego». Él sonrió, pero Carolina podía ver la tristeza en sus ojos.
Y yo te voy a esperar, Carolina, el tiempo que sea necesario. Un día, una semana, un mes, un año, toda una vida. Te esperaré, porque vales la pena, cada segundo. 3 semanas después, Carolina estaba sentada en su nuevo escritorio en la constructora Nuevo Horizonte, aún acostumbrándose al nuevo ambiente. El trabajo era desafiante, el salario realmente mejor, y sus nuevos colegas eran acogedores, amables, la hacían sentir bienvenida. Pero algo faltaba. Ella sentía su ausencia, extrañaba los cafés que aparecían en su escritorio cada mañana, las discusiones apasionadas sobre proyectos, la forma en que Ricardo sonreía cuando ella organizaba perfectamente una reunión complicada. Extrañaba incluso las rabietas que él hacía cuando las cosas no salían como las había planeado. Carolina, ¿todo bien? Claudia, su nueva supervisora, se acercó a su escritorio con una expresión preocupada. Pareces distante hoy, como si tuvieras la cabeza en otro lado. Disculpa, Claudia, todavía me estoy adaptando, supongo. Es un gran cambio, respondió Carolina, intentando disimular su melancolía. Es normal, querida. El cambio de empleo siempre es difícil. Claudia sonrió con empatía. Especialmente cuando sales de un lugar donde trabajaste durante 3 años. ¿No crees? Carolina asintió, volviendo a los informes que estaba analizando, pero no lograba concentrarse. Cada vez que el teléfono sonaba, por una fracción de segundo, esperaba escuchar la voz de Ricardo. Cada vez que alguien traía flores a la oficina, recordaba los lirios blancos que él había dejado en su escritorio. Al final del día, cuando estaba saliendo del edificio, su teléfono sonó. Era Carla, la recepcionista de la antigua empresa. «Mari, ¿cómo estás? Te extrañamos un montón por aquí, de verdad». «Hola, Carla, estoy bien, gracias. ¿Cómo van las cosas por allá? ¿Todo en orden?» «Diferentes, muy diferentes». Ricardo contrató a una nueva asistente, Fernanda. «Es eficiente, sí, pero...» Carla dudó, su voz bajando a un susurro cómplice. «¿Pero qué, Carla? Dime, por favor». «Pero él está diferente, ¿sabes? Más serio, más callado. No bromea con nosotras, no sonríe casi nunca». Juliana de Recursos Humanos dijo que anda trabajando hasta muy tarde todos los días, como si no quisiera irse a casa. Carolina sintió cómo su corazón se oprimía con fuerza. «Sí, los cambios son difíciles, Carla, para todos». «Mari, ¿puedo hacerte una pregunta indiscreta? Solo una. De amiga a amiga». «Puedes, Carla, sin problemas. Dime lo que quieras». ¿Pasó algo entre ustedes dos? ¿Algo más que una relación laboral? Porque desde que te fuiste, él parece un fantasma, un alma en pena. De verdad, no es el mismo». Carolina cerró los ojos. El peso de la verdad, una carga pesada. «Es complicado, Carla. Mucho más de lo que crees». «Ah, entonces pasó. Lo sabía, lo sabía», Carla exclamó con emoción contenida. «Todo el mundo aquí sospechaba de algo. Ricardo no es de los que se quedan hasta tarde sin un buen motivo». «Carla, por favor, no voy a estar chismoseando. Puedes estar tranquila», dijo Carolina, intentando cambiar el tema. «Pero si me permites una opinión de amiga, él está sufriendo, Carolina. De verdad, no sé qué le hiciste, pero lo tienes loco». Después de colgar, Carolina se quedó parada en la acera, observando el movimiento incesante de la avenida Balboa, el corazón de Ciudad de Panamá. Personas pasaban apuradas, cada una con sus problemas, sus alegrías, sus dolores, y ella allí, en medio de todo eso, sintiéndose como si estuviera perdida, un alma sin rumbo fijo. Su teléfono vibró con un mensaje de texto. Por un momento, su corazón se disparó, creyendo que podría ser Ricardo, pero era su madre. «Hija, ¿cómo fue tu día? Recuerda que hoy tienes consulta con el doctor a las 7. No se te olvide, por favor». Carolina sonrió. La nueva empresa realmente tenía un plan de salud excelente, y su madre estaba logrando hacer todos los tratamientos necesarios, su salud mejorando cada día.
Al menos en eso, la decisión había sido acertada. Había logrado darle a su madre la calidad de vida que merecía. Pero cuando llegó a casa y vio a doña Elena arreglada para salir, tuvo una sorpresa. «Mamá, estás muy elegante para una consulta médica. ¿Hay algo que no me estás contando?» «Ah, es que después de la consulta voy a cenar con el señor Antonio». Doña Elena se sonrojó ligeramente, sus ojos brillando con una chispa juvenil. «El viudo que conocí en la fisioterapia me invitó a una cena muy especial». Carolina sonrió por primera vez en el día. «Qué bueno, mamá. Te lo mereces, de verdad. ¿Y tú, cuándo vas a dejar de llorar por los rincones y vas a correr tras tu propia felicidad, mi niña?», preguntó doña Elena, su voz suave pero firme. «Yo no estoy llorando por los rincones, mamá. Por favor, estoy bien». «No, no lo estás. Y no me interrumpas». Doña Elena tomó su bolso con decisión. «Carolina, mi niña, déjame contarte una cosa. Cuando tu padre murió, yo pensé que mi vida había terminado. Me cerré durante años a cualquier posibilidad de ser feliz de nuevo. Me negué a vivir. Madre, por favor, no me interrumpas, que es importante. Ahora, a mis 58 años, encontré a alguien que me hace reír, que me hace sentir viva de nuevo, que me hace querer bailar bajo la lluvia. ¿Y sabes por qué? Porque dejé de tener miedo. Dejé de temer a la vida, a la felicidad, al amor». Carolina miró a su madre. Realmente la miró por primera vez en mucho tiempo. Doña Elena estaba diferente, más ligera, con un brillo en los ojos que Carolina no veía desde hacía años. «¿Me estás diciendo que corra detrás de Ricardo, mamá? ¿Eso es lo que quieres que haga?» «Te estoy diciendo que dejes de tener miedo de ser feliz, Carolina. Eso es todo. La vida es demasiado corta para desperdiciar el tiempo con orgullo o con dudas. Tienes que vivirla al máximo, amar sin reservas». Doña Elena besó la frente de su hija, un gesto tierno que la llenó de calor. «Tú sabes lo que tienes que hacer, tu corazón ya lo sabe». Aquella noche, sola en casa, Carolina tomó el celular varias veces para llamar a Ricardo, pero siempre desistía en el último momento. ¿Qué le diría? «Hola, soy yo. Te extraño. ¿Podemos volver a vernos?». Parecía patético, desesperado. Pero cuando se estaba preparando para dormir, recibió un mensaje de él. «Espero que todo esté bien contigo y con tu madre, Carolina. Sé que te pedí que no me contactaras, pero si necesitas algo, cualquier cosa, puedes llamarme siempre. No importa la hora. Buenas noches, Carolina». Carolina miró el mensaje por mucho tiempo. Luego escribió y borró una respuesta decenas de veces. Finalmente, envió solo: «Gracias. Buenas noches para ti también, Ricardo». Pero se quedó despierta hasta la madrugada, la inquietud invadiéndola, preguntándose si no estaba cometiendo el mayor error de su vida al dejarlo ir, al dejar escapar la posibilidad de una felicidad que la asustaba. 2 meses después de salir de Mendoza en Rojas Construcciones, Carolina estaba finalmente adaptándose a su nueva rutina. El trabajo en la constructora Nuevo Horizonte era estimulante y había hecho amistades genuinas con sus colegas, lo que la hacía sentir más cómoda. Su madre estaba saliendo oficialmente con el señor Antonio y los tratamientos médicos estaban surtiendo efecto, mejorando su calidad de vida considerablemente. En teoría, todo era perfecto. Su vida había tomado un rumbo positivo. Pero en las madrugadas silenciosas, cuando no lograba conciliar el sueño, Carolina aún pensaba en Ricardo. Era un jueves lluvioso cuando Claudia, su supervisora, se acercó a su escritorio con una expresión preocupada. «Carolina, tengo una situación delicada que discutir contigo. Necesito tu ayuda. Es algo importante». «¿Qué tipo de situación, Claudia? Dime, por favor», preguntó Carolina, la curiosidad asomándose. «La empresa va a participar en una licitación muy importante. Es un proyecto de revitalización urbana que puede ponernos definitivamente en el mapa, en la primera liga. Un proyecto que puede cambiar el rumbo de la empresa».
Claudia dudó, su mirada llena de seriedad. Pero hay un problema, Carolina, un gran problema. Carolina ya sabía cuál era el problema antes de que Claudia terminara la frase. La Mendoza en Rojas Construcciones también está participando en la licitación, ¿verdad? ¿Es por eso que me necesitas? Sí, y como tú conoces muy bien sus métodos de trabajo, sus fortalezas, sus debilidades, la directiva quiere que tú lideres nuestra propuesta. Creen que eres la persona ideal para asegurar el éxito. Claudia se sentó en la silla de al lado, su voz un susurro de urgencia. Sé que puede ser incómodo encontrarte con tu antiguo jefe, con Ricardo, pero esto es solo negocios, Carolina, un asunto profesional. Puedes ser profesional, ¿verdad? ¿Puedes dejar tus sentimientos de lado por el bien de la empresa? Si ella supiera, pensó Carolina, pero solo asintió con la cabeza, una determinación creciente en sus ojos. Claro, Claudia. ¿Cuándo es la presentación? Necesito organizarme, revisar todo. La próxima semana, el lunes. Y es la oportunidad de oro para nosotros, Carolina. No podemos fallar. Carolina pasó el fin de semana preparando la propuesta meticulosamente, cada detalle, cada número, cada estrategia. Conocía bien el estilo de Mendoza en Rojas Construcciones, sus fortalezas y debilidades. Parte de ella se sentía culpable por usar ese conocimiento contra Ricardo, pero otra parte sabía que era solo trabajo, una cuestión de competencia profesional. El lunes llegó al edificio donde sería la presentación con 2 horas de antelación. Quería revisar todo una última vez antes de enfrentarse a lo que sería, sin duda, uno de los días más difíciles de su vida, un reencuentro que la ponía al límite. Estaba en la cafetería de la planta baja, revisando los slides en su laptop, cuando escuchó una voz familiar detrás de ella. Carolina. Ella se giró, y allí estaba Ricardo, más delgado, con ojeras, pero aún impecablemente vestido. Sus ojos se encontraron, y Carolina sintió como si alguien le hubiera robado todo el aire de sus pulmones, un vacío en su pecho que la dejó sin aliento. Ricardo. Ella se levantó automáticamente, sus piernas temblándole ligeramente. ¿Hola? ¿Qué haces aquí? Hola, Carolina. Él sonrió, pero era una sonrisa triste, melancólica. Supe que estás liderando la propuesta de Nuevo Horizonte. Estoy orgulloso de ti. Lo estoy. Y tú también estás aquí, ¿verdad? ¿Participando en la licitación? Ricardo se acercó, pero mantuvo una distancia respetuosa, una barrera invisible de profesionalismo entre ellos. ¿Cómo estás? ¿Te va bien en tu nuevo empleo? Bien. ¿Y tú, Ricardo? ¿Cómo te sientes? Los dos se quedaron en silencio por un momento, y Carolina percibió lo forzada que era la conversación, lo artificial. ¿Dónde estaba la facilidad que tenían antes, la conexión natural, la intimidad que los unía? ¿Tu madre? Está bien, ¿verdad? Ricardo preguntó, rompiendo el silencio. Está genial, de hecho. Carolina sonrió por primera vez, una sonrisa genuina. Está saliendo con un señor, el señor Antonio. Está feliz, muy feliz. Te lo debe a ti, Ricardo. ¿En serio? Ricardo sonrió también, y por un momento fue el mismo brillo cálido que ella recordaba, el que la hacía sentirse completa. ¡Qué bueno! Ella merece ser feliz, Carolina. Se lo merece más que nadie. Otro silencio incómodo, cargado de emociones no dichas. Carolina miró el reloj en su muñeca. Debería volver arriba. La presentación comienza en poco tiempo. Claro. Ricardo dio un paso hacia atrás, sus ojos fijos en los de ella. Carolina. Sí, Ricardo, ¿qué pasa? Que gane la mejor propuesta. Que gane el que sea más competente, Carolina. Carolina lo miró a los ojos y vio algo que la hizo detenerse. No era solo educación profesional, era respeto genuino, orgullo incluso, una profunda admiración. Sí, te extrañé, Ricardo, mucho. Las palabras salieron antes de que pudiera controlarse, una confesión espontánea que la liberó.
Ricardo cerró los ojos por un momento, como si estuviera sintiendo un dolor físico, una punzada en el alma. «Yo también te extrañé, Carolina», dijo suavemente, su voz cargada de una emoción apenas contenida. «Todos los días, cada hora, cada minuto». «Ricardo, no». Carolina intentó detenerlo, pero él levantó la mano. «Me pediste tiempo y yo voy a respetar eso, Carolina. Lo estoy haciendo, aunque me esté matando por dentro, aunque cada día sea una agonía, te lo prometí». Carolina sintió como sus ojos se llenaban de lágrimas. Las palabras de Ricardo eran un bálsamo y una herida a la vez. «Necesito irme, Ricardo. De verdad, no puedo más». «Lo sé». Ella se giró para salir, pero Ricardo la llamó una vez más. Su voz, un murmullo que la detuvo en seco. «Carolina». «Sí, Ricardo. ¿Qué quieres ahora? Independientemente de lo que pase hoy, independientemente de quién gane la licitación, quiero que sepas que estoy orgulloso de ti. Verte crecer, conquistar tus propias victorias, es lo más hermoso que he presenciado en mi vida. Más que cualquier negocio, cualquier contrato, es la mayor satisfacción que tengo. No lo olvides». Carolina no pudo responder, solo asintió con la cabeza y salió de la cafetería con el corazón destrozado, una mezcla de dolor, orgullo y un amor que no podía seguir negando. La presentación fue un éxito rotundo. Carolina estuvo en su mejor momento, articulada, segura de sí misma, dominando cada aspecto técnico de la propuesta. Cuando terminó, los miembros de la comisión licitadora la felicitaron efusivamente, sus caras llenas de asombro y admiración. Después fue el turno de Ricardo. Carolina lo observó desde la platea y no pudo dejar de impresionarse. Él estaba magnífico, carismático, persuasivo, demostrando exactamente por qué Mendoza en Rojas Construcciones era una de las mayores constructoras del país. Cuando las presentaciones terminaron, todos fueron invitados a un cóctel mientras la comisión deliberaba. La tensión en el ambiente era palpable. Carolina estaba conversando con Claudia cuando Ricardo se acercó, sus ojos fijos en los de ella. «Felicidades por la presentación, Carolina», dijo, su voz profesional, pero con una sombra de algo más. «Fue excelente, impecable». «La tuya también lo fue, Ricardo», respondió Carolina, con una formalidad que le dolía en el alma. «Como siempre, no esperaba menos de ti». Claudia miró entre los dos, claramente percibiendo la tensión no verbal, el magnetismo que los unía. «Bueno, voy a buscar algo de beber. Carolina, ¿quieres algo? ¿Un refresco? ¿Un vino?» «Un jugo, por favor, Claudia, gracias», dijo Carolina, agradecida por la oportunidad de quedarse a solas con Ricardo. Cuando Claudia se alejó, Ricardo y Carolina se quedaron solos en medio de la multitud, el ruido de las conversaciones ajenas, un murmullo distante. «Carolina, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Es importante para mí, muy importante». «Puedes, Ricardo, te escucho», respondió Carolina, su corazón latiéndole con fuerza en el pecho. «¿Eres feliz, Carolina? ¿De verdad eres feliz? ¿En tu nuevo empleo? ¿En tu nueva vida? ¿En todo? Dime la verdad». La pregunta la tomó por sorpresa, un golpe directo al alma. «¿Qué quieres decir, Ricardo? ¿A qué te refieres?» «¿Eres feliz, Carolina?», repitió, su voz suave, pero cargada de una profunda inquietud. Carolina miró a su alrededor, a sus nuevos colegas, al elegante ambiente corporativo, a toda la vida que había construido lejos de él. «Debería serlo», dijo finalmente, la voz quebrada por la honestidad. «Tengo todo lo que siempre quise: estabilidad, independencia, respeto profesional, pero siento como si estuviera viviendo una vida que no es mía, una vida prestada, vacía». Ricardo se acercó un poco más, su mirada fija en la suya, su aliento en su rostro. «¿Cómo así, Carolina? Explícame, por favor». «Es como si estuviera representando un papel, Ricardo. La Carolina exitosa, la Carolina independiente, la que lo tiene todo bajo control.
Pero por dentro, ella dudó, las palabras un nudo en su garganta. ¿Por dentro qué, Carolina? Dime, por favor. Necesito saber. Por dentro te extraño todos los días, Ricardo, cada segundo. Extraño trabajar contigo, extraño pelear contigo, extraño reír contigo, extraño cómo me mirabas, cómo me hacías sentir especial, inteligente y deseada. Extraño tu presencia, tu voz, tu todo. Las palabras salieron atropelladamente. Una avalancha de emociones que ya no podía contener. Ricardo permaneció en silencio, pero Carolina vio sus puños cerrarse con fuerza, sus nudillos blancos, una señal de la lucha interna que libraba. Carolina, sé que dijiste que esperarías, pero no es justo. No es justo que yo te pida esperar cuando ni siquiera yo sé qué estoy esperando. Es una tortura para los dos. Ya no puedo más. Entonces dime, Carolina, Ricardo dijo, su voz ronca de emoción, sus ojos llenos de una intensidad abrumadora. Dime lo que quieres, lo que deseas de verdad, sin miedo, sin presiones. Carolina lo miró a los ojos y por primera vez en 2 meses supo exactamente lo que quería, lo que su corazón le dictaba. Te quiero a ti, Ricardo, solo a ti. Te quiero en mi vida, en todas las formas posibles.